personas que conocen mucha palabra, pero no avanzan en la vida cristiana. Entonces no se trata de qué tanto conozca usted la Biblia, sino qué tanto estamos dispuestos a colocarla en práctica. Esta semana mis hijas tenían unos invitados, unos amiguitos, y ellos entraron a la casa y yo les dije, siéntense aquí un momento. Querían utilizar el baño, les dije, siéntense, y estábamos viendo noticias RCN. Cuando salió una noticia de un pastor atracador, un pastor fletero. ¿Sí? ¿Cómo queda uno para hablar de los cristianos, de la iglesia? O para yo decirle a los muchachos, yo soy pastor. Estaban dando precisamente en el momento que los chicos entraron allá a sentarse, salió la noticia, detenido en la ciudad, creo que fue en Cartagena o Barranquilla, detenido un pastor fletero que abordaba a sus víctimas y que cuando lo detuvieron, muchas personas empezaron a decir que ese era el pastor. Entonces, como cristianos, digamos que uno muy desprestigiado, porque van a decir, ya, esos son los cristianos, no van a decir, ese fue una persona que hizo eso, ¿cierto? Como lo que sucede con los venezolanos, ¿cierto? Cogen a un venezolano que está robando, todos ahora son ladrones, ¿sí? Porque esa es la forma como el mundo juzga. El mundo no juzga con justicia, sino juzga, abre su boca y condena al que sea. Entonces, de todas maneras, sí, no hay que ignorar que hay personas que dicen ser cristianas y están haciendo cosas terribles. Recuerdo cuando yo era niño, había un predicador que era muy famoso, era de los pocos pastores que tenían canal de televisión y eran conocidos casi en todo el mundo. Estoy hablando de Jimmy Swaggart, ¿sí? Pastor más o menos de los años 70, 80, fue muy conocido. Pero lo encontraron a la salida de un motel con una mujer que no era su esposa y le tomaron fotos y eso fue el fin de ese ministerio, pero mucha gente también que había colocado su esperanza, que tenían la mirada puesta en este hombre, se desanimaron. Por algo el Señor dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Vemos un momento de desánimo en los apóstoles, ¿cierto? Y Pedro le dice, bueno, Señor, y la gente se está yendo. Todos los que estaban acá, multitudes, esos 5,000 que les dimos pan, les dimos pescado, ¿dónde están? Se han desanimado. Y el Señor le dice a Pedro, ¿y usted también se quiere ir? Pero Pedro, pues, con el temor de Dios le dice, Señor, ¿a quién más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Pedro puede perseverar y bueno, tuvo momentos de ¿qué? De debilidad, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros somos especialistas para darle duro a Pedro, pero ¿quién no se desanima viendo que un ejército coge a alguien y lo van a matar? ¿Sí? Si usted llegara en este momento y usted viera que empiezan a pegarle a los otros hermanos y los tratan, los sacan arrastrados, pues el instinto humano es preservar ¿qué? La vida, ¿cierto? Pero luego Pedro recapacita y se da cuenta pues que lo que él había hecho no fue correcto. El Señor mismo tuvo que animarlo, ¿sí? Y bueno, de eso se trata hoy la enseñanza, que nosotros no nos desanimemos, todo lo contrario. Tenemos que ser como Jefté. ¿Cómo aprendimos que era Jefté? Un varón esforzado y valeroso, dice ahí en la versión Reina Valera. O sea, alguien de valor. Debemos ser así. Amén. Entonces, todos estos ejemplos que les coloqué de personas que tal vez en algún momento anduvieron con el Señor,
pero el diablo les tomó su mente y resultaron sirviéndole ¿qué? Al mundo. Que Dios tiene el control, amén, de nuestra vida. Y Él sabe qué tiene deparado para nosotros. ¿Sí? Hoy usted está acá, pero si Dios lo quiere mover, amén. O sea, yo no creo que nosotros siempre tengamos que quedarnos en un sitio. ¿Sí? O sea, nosotros estamos en una etapa, hoy estamos acá. Y como hoy estamos acá, tenemos que dar para Dios ¿qué? Lo mejor, como si ese fuera el último día de nuestra vida. Pero si el día de mañana ya no estamos acá, sino estamos en otro sitio, igual. Les decía por decir de mi hermana Marisa, cuando ella estaba acá, la hermana Marisa fue una persona de mucha bendición. Ella llegaba con niños aquí a la escuela dominical, ella iba y los traía. Ella estaba aquí pendiente del aseo. Ella, pastor, necesita que le colaboren algo. Cualquier cosa, ella estaba ahí. 1 Corintios 8:1 que dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Cómo dice? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Hay personas que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no tienen amor. Hace algunos años salió una canción de un cantante mundano que se llama Arjona, ¿cierto? Y hablaba de una señora Carlota que hablaba de amor al prójimo, pero ponchaba las pelotas de los niños. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que la gente nos va a conocer es por nuestra conducta, no porque tanto nosotros sabemos de Biblia. ¿Sí? Nosotros podemos sabernos la Biblia, pero la gente puede ver en nosotros que somos personas de mal carácter, personas que hablamos de pronto palabras ofensivas, palabras vulgares. Entonces de nada nos sirve saber la Biblia si no la colocamos en práctica. Yo recuerdo cuando éramos niños que mi mamá nos paraba contra la pared y sacaba un lapicero y hacía una marca ahí en la puerta, en el bordón ese, ¿cierto? Y a los 2 meses volví y lo medía y la marca estaba un poquito más arriba. Y entonces ahí estaban las marcas de mis hermanos. ¿Sí se acuerda, Amanda? ¿Sí se acuerda? Ahí en la puertica que pasaba de la tienda a la habitación, ahí lo paraban a uno y uno se hacía grande porque uno quería que... ¿A usted también hacían eso? ¿No? Bueno, nosotros sí lo hacíamos, colocábamos ahí con el lapicero la marca y eso estaba rayado. Y por varios años, y la meta, por lo menos la meta mía, era pasarme a mi papá. ¿Sí? Quería ser más alto que mi papá. ¿Sí? Entonces ya cuando uno pasaba al papá, uno ya como que decía, bueno, ya soy más grande. ¿Sí? Pero esas marcas duraron ahí bastante tiempo. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la marca que nosotros tenemos que superar? O por lo menos apuntarle a tratar de llegar allá. Dice la Biblia que hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Hasta que todos lleguemos, ¿qué? A la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. O sea, eso es tenaz. Porque si yo me comparo con cualquier persona, yo me puedo justificar y digo, bueno, pues yo no soy tan terrible, yo no me comporto así, no me comporto como él o como ella. Pero como la medida no es otra persona, sino Cristo, siempre nosotros vamos a estar, ¿qué? Escasos. ¿Sí? Siempre tenemos que pensar en esa situación, ¿cómo reaccionaría Cristo? Si estamos creciendo, debemos estar creciendo, hermanos. Allá está la marca y usted mídase. Y si hoy se midió, mañana no va a estar más bajito, sino que debe estar, ¿qué? Más altico. ¿Sí? Pero el cristiano es el único que
que en vez de crecer constantemente, fluctúa. ¿Sí? Imagínese que usted hoy mida 1,70 y mañana mide 1,50. ¿Usted no se preocuparía? Oiga, me estoy encogiendo. ¿Sí? Bueno, espiritualmente no nos puede pasar eso, que nos estemos encogiendo, que nos estemos volviendo enanos, sino que estemos, así sea poquito, pero que estemos creciendo en la vida cristiana. Amén. ¿Qué les dije que decía Proverbios, perdón, 1 Corintios 8:1? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Sí? ¿Qué significa envanecerse? No, envanecerse. Algo vano es algo que no tiene sustancia. O sea, es algo como el viento. Usted ve, por ejemplo, que el viento ocupa ¿qué? Usted coge y le echa viento a una bomba, usted ve como, ¿sí? Pero casi no pesa, no, usted no lo puede agarrar, no, ¿sí? Entonces, mejor que sea algo más sólido, más fuerte, más firme, ¿sí? No solamente algo vano, sino algo que realmente edifique su vida. Es como, por ejemplo, como quienes han comido algodón de dulce. ¿Cómo se ve el algodón de dulce? Grande. Yo tiraba a comerme el más grande. Pero cuando usted se lo echa a la boca, eso no. ¿Quién puede almorzar con algodón de dulce y quedar satisfecho? Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero ese conocimiento en vez de servirles para bien, les sirve para mal. ¿Sí? Porque no están dispuestos ¿a qué? A obedecerlo. Entonces que Dios nos ayude. Y a mí por eso les quería compartir el caso de Jefté. Porque Jefté, a pesar de que fue algo muy terrible, o sea, coger a su hija y por una promesa que le había hecho a Dios, dijo, yo no podré ¿qué? No podré retractarme. O sea, alguien muy firme en su convicción, en su palabra. Bueno, que nosotros cuando le digamos algo a Dios estemos dispuestos a obedecerlo, a cumplirlo. Amén. Y para eso es que la Biblia está escrita. Amén. Todas estas cosas han sido escritas para nuestra edificación. Entonces, por ejemplo, decir uno, en el nombre del Señor voy a traer un invitado. Eso es algo que podríamos hacer. ¿Sí? No solamente tener el conocimiento, porque todos sabemos, por ejemplo, que la Biblia dice, varios versículos de la Biblia que hablan sobre el evangelismo, ¿cierto? Por tanto, id y hacer discípulos, ¿cierto? Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice que todos pecaron y como todos han pecado, ¿están qué? Y entonces usted imagínese que usted sabe que alguien va en un carro y se va a estrellar y usted no le dice, ¿usted qué sería? Si usted sabe que si alguien se sube a un carro y arranca y ese carro no tiene frenos, ¿usted le avisaría? ¿Sí? ¿Y por qué nosotros no le avisamos a la gente que va rumbo al infierno? Que si siguen así, van a morir. ¿Sí? A veces nosotros sabemos eso. O sea, sabemos de que van rumbo a las llamas. ¿Sí? Porque el infierno no es un lugar agradable, es un sitio de tormento. Y si la gente no conoce el Señor, pues va a pasar ¿cuánto tiempo allá? ¿20 años? ¿50 años? O sea, lo más terrible del infierno es que, porque alguien que entre a la cárcel tiene una esperanza, dice algún día que, algún día cumplo mi pena y saldré. Pero lo tremendo del infierno es que ¿qué? Es para siempre, o sea, es la eternidad que se va a estar en ese lugar. Entonces, he ahí la responsabilidad de nosotros como cristianos. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer es los que tenemos nuestra familia, tratar de
de pasar tiempo orando, haciendo el devocional, leyendo la palabra con nuestra familia. Hay muchas cositas que nosotros debemos no solamente tener el conocimiento de que son buenas, sino tenemos que tener un plan de ¿qué? De acción, ¿sí? Anotar en nuestra agenda, tengo que empezar a hacer eso, tengo que empezar a hacer eso, porque si no lo hacemos, no vamos a ¿qué? A crecer. Dice la palabra de Dios allá en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Vamos a leerlo desde más antes. Busquemos Mateo 5:16. Desde el 15. Dice, no se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino en un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Está hablando de una luz ¿qué? Física, una esperma, un bombillo en ese tiempo, ¿sí? Pero en ese tiempo, pues habían era velas, ¿sí? Entonces estaba diciendo que una vela que no se mete por allá debajo de la cama o debajo de un mueble, sino que para que la luz pueda alumbrar a toda la habitación, la luz toca colocarla en un lugar ¿qué? Central, visible, libre. Y ahora sí, el versículo que les estaba diciendo, dice, así, cuando decimos la palabra así, es una comparación. Así como esa luz hay que colocarla en un lugar central, en un lugar que pueda esa luz esparcirse y alumbrar a todos los que están alrededor, de la misma manera, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean ¿qué? Para que vean vuestras obras. Bueno, entonces, ¿qué es lo que el mundo espera ver? El mundo espera ver que nosotros oremos mucho. El mundo, no estoy hablando de Dios, ni estoy hablando de los cristianos, estoy hablando del mundo. ¿Qué espera el mundo? Que nosotros oremos, ayunemos, vigilemos, estemos en la iglesia cada rato. ¿O qué es lo que espera el mundo? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean qué es lo que es visible para el mundo. Para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Claro, porque si llega una persona a mí y me dice tengo hambre y yo le digo venga oremos, si llega una persona y me dice tengo hambre y yo le digo sí venga oremos para que Dios haga un milagro y le cosa las tripas, ¿no? Como cristiano, ¿qué hay que hacer? ¿Cierto? A veces hay personas que vienen y están sucias, ¿cierto? Pero nosotros, por amor a esas personas, de pronto Dios lo hizo a que le dé un abrazo. Dice, pero a mí nadie me ha abrazado. ¿Sí? Dejarle sentir de que realmente la persona es amada, que nos interesamos por ella. Esa es la luz que el Señor dice aquí en su palabra, ¿sí? Pero a veces nosotros como cristianos tomamos unas actitudes religiosas, ¿sí? Que todo nos contamina, todo nos... ¿sí? Y está bien, o sea, nosotros no podemos estar de acuerdo con todas las cosas que el mundo hace, pero no se nos debe olvidar que estamos en el mundo, ¿cierto? Por ejemplo, yo ayer a la 1 de la tarde terminé la clase que tenía con los muchachos, ¿sí?
y se puso a llover. Entonces, ¿qué tal yo les... No, ya es la una, me desocupan acá. Que se van a mojar, problema de ustedes. No, ¿cierto que no? No. Entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos a jugar stop, a charlar un ratico ahí, pues mientras que, mientras se escampó y ahí sí, bueno, vayan. Y entonces ya me tocó a mí salir y coger el almuerzo y para alcanzar a estar acá. ¿Sí? A usted todos los días se le presenta la oportunidad de brillar. ¿Sí? Hay gente que espera que usted reaccione de una forma, pero cuando usted reacciona en la forma contraria, usted lo desarma. ¿Usted sabía que a ninguno de nosotros nos gusta que nos critiquen? ¿A quién le gusta que lo critiquen? Cuando a uno lo critican, inmediatamente uno se pone en modo ¿qué? Defensivo. ¿Es así o no es así? ¿Sí? Así es, porque nosotros somos seres humanos y esa es la naturaleza humana. Si usted me critica a mí, lo normal es que yo me ponga ¿qué? En modo defensivo. Y es más, hasta al contraataque. ¿Sí? Pero, ¿qué tal si nosotros empezamos a cambiar eso? ¿Sí? ¿Qué tal si nosotros, en vez de tener esa actitud de estar en modo defensivo y en modo de ataque, le decimos a la otra persona, bueno, gracias por ese... No, por ese halago no, pero sí, gracias por decirme eso y voy a mirar a ver. Tal vez sí fue mi culpa. La persona ya queda desarmada, ¿sí? No se trata de ser de pronto personas salameras y personas aduladoras, pero ¿qué tal si en vez de nosotros a toda hora estar criticando y dar apuntes negativos, empezamos a ejercitar el decir las cosas positivas? ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? La madurez. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes, ¿qué? ¿Movidos por qué? Por emociones, por doctrinas, por cosas, sino que tengamos un simiente sólido. Que usted mira que un niño usted lo puede engañar, ¿cierto? Usted a un niño le ofrece una chocolatina, le ofrece... Y los niños son ingenuos. Pero Dios no quiere que nosotros seamos ingenuos, sino que nosotros lleguemos a un punto de madurez en la vida cristiana. ¿Sí? Entonces vamos a leer Efesios 4:13. Efesios 4:13 al 16, vamos a leer. No, 4:13. Dice la palabra de Dios hasta el 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Dios quiere que nosotros ¿qué? Crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces hace la comparación también con un cuerpo físico. Pero sabemos que siempre se compara
la iglesia de Jesucristo con un edificio o con un cuerpo físico. Dice que un cuerpo físico tiene ¿qué? Muchos miembros, ¿cierto? Hay una parte que es mano, otra que es pies, otra que es... Y todas las partes tienen una ¿qué? Una función. Usted no se puede sacar los ojos porque le hacen falta, ¿cierto? Es que hasta el pelo, si usted le quita el pelo, pues se va a ver feito. ¿Sí? ¿Qué parte de su cuerpo no le sirve? Cuénteme. ¿Sí? Y dice que esas partes del cuerpo se unen entre sí por medio de las coyunturas. Pero la cabeza del cuerpo, ¿quién es? Cristo. ¿Sí? La cabeza de ese cuerpo es Cristo. Entonces, lo ideal en un cuerpo físico es que el cuerpo crezca. Y lo ideal en la iglesia es que también crezcamos, nos desarrollemos, cada uno cumpla la función que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces lo vamos a analizar un poquito más. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Será que todos ya tenemos una fe clara? ¿O hay personas que todavía están dudando de lo que es la sana doctrina, llamémoslo así? ¿Usted sabía que hay personas en la iglesia que no saben en qué creen? Por eso aquí dice que hay personas que son llevadas por todo viento de doctrina, por estratagemas de ¿qué? De hombres. Que para engañar usan con astucia las artimañas de ¿qué? Del error. ¿Sí? Entonces, si usted se deja engañar, usted es un niño. Y usted necesita es madurez en la vida cristiana. ¿Sí? Usted debe conocer la palabra de Dios, debe saber realmente qué es lo que Dios dice y no lo que otro dice que Dios dijo. Hay diferencia, ¿no? Hay diferencia en que usted diga, vea, Dios, yo sé por la palabra de Dios qué es lo que yo debo hacer. A que usted diga es que otra persona me está diciendo que Dios dijo. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Yo siempre les digo a ustedes, lo que debemos saber ya está en la Biblia. Lo que debemos saber ya está escrito aquí en la palabra de Dios. Y si usted lo ignora, es porque nos ha hecho falta ¿qué? Conocer más palabra. ¿Sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Cómo era Jesús? Un varón perfecto. Usted se da cuenta que era un hombre íntegro, un hombre valiente, un hombre esforzado, un hombre, o sea, hablando de su naturaleza como hombre, ¿sí? No de su naturaleza como hijo de Dios, pero en su naturaleza como hombre, él no temió. Cuando tuvo que hacer algo, él oró a Dios, dijo, Señor, pues la verdad yo no, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, y no se negó a hacer lo que tenía que hacer. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta del cristiano. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué significa fluctuar? Que hoy pensamos una cosa, mañana otra. Hoy estoy animado, mañana estoy desanimado. No, así no le gusta a Dios. O sea, Dios quiere que nosotros ya maduremos. Dice, no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera por todo viento de doctrina. ¿Qué significa un viento de doctrina? En la iglesia cristiana sí que se ha visto eso. ¿Sí? Vientos de doctrina. O sea, como modas dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces hay iglesias donde se puso de moda el orar duro y zapatear y ¿sí?
¿sí? En otras iglesias se pone de moda el danzar. No, o sea, no se vaya por... ¿sí? Es que ni siquiera el imponer las manos. Imponer las manos es bíblico, ¿sí? Pero dice que Pablo impuso sus manos sobre alguien para que esa persona recibiera el Espíritu Santo. Que Ananías puso las manos sobre Pablo y Pablo recibió el don del Espíritu Santo. Pero más adelante dice, no imponga con ligereza las manos, ¿sí? ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que se ponen de moda. Se ponen de moda y ya las aceptamos como si estuvieran en la Biblia, ¿sí? Tenemos que mirar si realmente es la voluntad de Dios. ¿Cómo es la forma de orar? ¿Duro o pasito? No sé. Como Dios le guía, hermano. Usted puede orar duro, yo puedo orar pasito. No quiere decir que como usted ore es la forma correcta como yo ore. Lo importante es que ore. Pero usted no puede imponer una moda. ¿Sí? Hermano, si usted ora acostado, ¿será que Dios lo escucha? Pero usted no puede imponer la moda que ahora todos vamos a orar acostados. No. Yo creo que hay momentos en la madrugada que usted se queda acostadito y está orando. Pero también hay un momento en el cual usted es bueno que se ponga de rodillas. Porque el ponerse de rodillas es incomodarse un poquito y estar un poco más concentrado en lo que está haciendo. Porque si usted ora acostado, corre el peligro que quede dormido ahí. ¿Sí? Pero entonces si yo veo que usted está orando acostado, entonces esa oración Dios no la escucha. Pues es que lo que Dios está mirando es la actitud y Dios no lo va a juzgar a usted por lo que yo piense. Ni me va a juzgar a mí por lo que piense usted. Dice la Biblia que Dios escudriña los corazones y las intenciones de cada corazón. Dios es el único que es juez. Él sabe. Amén. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres. ¿Qué es una estratagema? Y todos los días se inventan algo diferente, hermano. ¿Sí? Como decía Samuel, el chorro de agua, la palmada, la risa, o sea, en la iglesia cristiana hay gente que hace cosas muy locas. También vi uno con una espada, algo así. ¿Sí? No, hermano, usted no se deje deslumbrar por algo que no... Usted no puede ser un niño, usted tiene que ser alguien adulto. ¿Amén? Ahora, hay personas que se desanima porque de pronto un día habló duro. Usted tiene que entender que la persona que predica es un marciano. ¿Quién predica? Un ser humano. Igual que usted. ¿Que la embarra? Harto, ¿sí? Pero usted no se puede desanimar ni juzgar a una persona por un momento. Sino tiene que mirar todo un conjunto. Mire, ¿sabe qué es el carácter de una persona? ¿Qué es el carácter? Es la suma de todas las virtudes y los defectos. Entonces, cuando en una persona el promedio le da negativo, la persona tiende a ser negativa, mala, ¿sí? Pero cuando las virtudes tienden a ser más abundantes que sus defectos, pues el carácter de la persona tiende a ser, ¿sí? Entonces por eso la Biblia nos está hablando aquí del crecimiento espiritual, ¿sí? Que hoy mejoremos un poquito con respecto a lo que fuimos ayer. Todos los días ir creciendo, ir poniendo de nuestra parte. Hay cosas que nos cuestan mucho, ¿cierto? Hay cosas que para nosotros son difíciles, pero con la ayuda de Dios
vamos a ir mejorando, vamos a ir trabajando en eso. Una cosa que alguien me decía, procure sonreír, procure tener una sonrisa en su cara. Para mí es difícil eso. Sonreír ¿Sí? no cuesta nada. Pero cuando nosotros sonreímos somos personas más que más agradables. ¿Sí o no? Somos personas más agradables. Y los que tenemos una cara así como brusquita, ¿sí? La gente cómo nos percibe. A la gente. ¿Sí? Entonces, son pequeños cambios, ¿sí? Y esa persona que me estaba ayudando me decía sonría, y yo no hallaba cómo sonreír. Se ve como muy fingido. Decía, practíquelo todos los días y usted se va a volver una persona más agradable. Y yo creo que tiene razón. Creo que sí tiene razón. ¿Sí? Y es una cosa sencilla, pero que para algunos nos cuesta. ¿Sí? O sea, si nosotros conozco una persona, se llama Magnolia. Ah, tú también la conoce. ¿Cuándo usted vio a Magnolia con una cara brava? ¿Cierto que no? Y entonces, ¿cómo uno percibe una persona de esas? Sí, es una persona que uno le produce confianza, ¿sí? ¿Qué significa una persona astuta? Es una persona que quiere conseguir algo y se inventa un plan, algo así con tal de poderlo engañar, de poderle saquear, hacer algo en contra suya. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Cómo es la forma que vamos a crecer? Siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. Mire, ¿se acuerdan el versículo? No me acuerdo ahorita la cita bíblica, pero decía, compra la verdad y no la vendas. ¿Sí se acuerdan que lo estudiamos de como 20 días? Compra la verdad y no la vendas. ¿Sí? Usted tiene que ser un amante de la verdad. A usted le debe producir fastidio la mentira. ¿Sí? Y hermanos, esto que la Biblia está diciendo, de que hay hombres astutos que con estratagemas utilizan artimañas para engañar a la gente, usted no se debe prestar para eso. Usted tiene que ser amante de la verdad. ¿Sí? Compra la verdad y no la vendas. Usted debe ser una persona que ame la verdad. ¿Sí? Yo le puedo a usted vender cosas falsas en una prédica. Le puedo decir, mire hermano, todo va a ser fácil. Hermano, cuando uno busca a Dios, mejor dicho, eso no se preocupe, acuéstese a dormir que... No, esa no es la realidad. La realidad es que estamos en tiempos difíciles, donde la palabra de Dios dice que el diablo, si le fuere posible engañar, ¿a quién iba a engañar? Aún a los escogidos. La Biblia dice, si el justo con dificultad se salva como sobrado, con dificultad. Imagínense, y si los cristianos no nos congregamos, no nos esforzamos, no ponemos de parte nuestra para cambiar, ¿qué esperanza hay? ¿Dónde está esa luz que alumbre? Estas son cosas que nos cuestan. Pero el título de hoy es, no se trata de cuánto conozco, sino cuánto puedo crecer. ¿Sí? Yo espero que hoy salgamos de acá con un pensamiento de mirar cómo podemos demostrar nuestro cristianismo.
¿Cómo podemos... ¿Será que cuando usted está jugando fútbol se olvida de que es cristiano? Cuando está haciendo un trabajo, cuando está allá en su lugar, o usted tiene su mente ahí en Dios, Señor, ¿qué puedo hacer? Señor, ¿qué puedo servir? ¿Cómo puedo mejorar mi carácter? ¿Cómo puedo ser una persona más amable? Y siempre estar nosotros en esa búsqueda de ser más parecidos, como lo dice ahí, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Esas marcas que estamos haciendo ahí, se mida usted hoy. Ay, hoy crecí un poquito. Y mañana cuando vuelva y se mida, estoy creciendo. Y no que digamos, me quedé enano, no he crecido, llevo un mes, un año, y como que no, mi vida cristiana se quedó pegada. Se quedó pegada, no estoy creciendo. Entonces hay que cambiar, amén. Hay que actuar. ¿Sí? Hoy cuando usted salga de ese lugar, Dios le va a presentar la oportunidad de ¿qué? De hacer algo por alguien. Con el solo hecho que usted le diga a una persona amablemente que tengas un bonito día. Yo creo que eso ya es un aporte para que la persona tenga, si ha tenido un mal día, por lo menos dice, bueno, alguien me saludó, alguien me deseó que me fuera bien. Hay que hacer, amén. Dice, las marcas, con respecto a lo que les estaba hablando acerca de la verdad, de comprar la verdad y no venderla, hay que tener cuidado de que decir la verdad no significa perder el amor, ¿sí? Y a veces nosotros decimos la verdad, pero la decimos ¿cómo? La decimos sin amor. Y entonces cuando a uno le dicen una verdad, pero se la dicen sin amor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos dicen una verdad, pero sin amor? Por ejemplo, le digan, Samuel, ¿usted por qué es tan desordenado, cochino? Mire esos zapatos ahí, esa ropa. ¿Eso es mentira? Bueno, sí, solamente, ¿sí? Pero, sí, yo creo que nosotros los papás debemos aprender a decir las cosas con amor. Yo me alzo la mano ahí porque yo, como dijo Samuel, yo soy muy brusquito. ¿Sí? ¿Sí? Pero esto se trata de todos, amén, todos los que podamos colocar nuestro granito para servir, para ayudar, tenemos que hacerlo. Esta mañana teníamos una visita en la casa, mi hermana Carmenza, ¿sí? Y mi hermana ayer, mi esposa dijo, ¿qué vamos a hacer de desayuno? Entonces mi hermana, pues como para no poner pereque ni nada, dijo, no, tranquilos, estemos en ayuno. Y dije, bueno, está. Pero no, yo sabía que era como por no ponernos pereque, ¿sí? Esta mañana yo fui y compré algo para el desayuno, pero mi hermana, cuando nos dimos cuenta, estaba lavando la loza, ¿sí? Eso es una actitud sencilla, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de invitar así hermanos. Nos pasó por ejemplo con una hermana que la invitábamos a almorzar a la casa y la invitamos como 3 veces, pero tocaba llevarle la comida donde ella estaba sentada y tocaba ir y recoger el plato ahí donde comió. Y pues dentro de uno yo qué dije, pues uno la invita y no se ha comido ni siquiera a llevar el plato y a decir gracias, pues la verdad nos desanimó y no la volvimos a invitar. ¿Sí? Porque son cosas que... Bueno, no nombremos a nadie más. Pero es algo sencillo, ¿sí? Es algo muy sencillo, ¿sí? Querer aportar un poquito en beneficio de ¿qué?
De todos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos mucho amor y no decimos la verdad? ¿Qué pasa si tenemos mucho amor pero no decimos la verdad? Que usted se va a cargar, hermano. Usted se va a cargar porque se está echando cargas que no son suyas, ¿sí? Entonces hay personas que se totean y no piden ayuda. Todo lo quieren hacer ellos. Y no, hermanos, por más que usted ame a sus hijos, a su esposo, al que sea, usted tiene que tener un equilibrio. Amén. Tiene que tener un equilibrio en decir las cosas, pero decirlas con amor. Y no por el amor que usted tiene callarse todo. Porque ambas cosas son malas. ¿Sí? Ambas cosas son malas. Cuando usted no dice nada, en son de que todo marche bien en su casa, usted se está cargando y lo que se está buscando es una enfermedad, una úlcera. ¿Sí? Pero la otra, cuando usted da cantaleta y mantiene peleando, y eso también es malo. ¿Sí? Entonces que Dios nos ayude y podamos decir las cosas, amén. Las cosas que no están bien, no están bien. Y no tenemos por qué decir algo que no está bien, que está bien. Pero el problema es que no lo sabemos decir.